escuche, que se escuche. Kiekari Wanyuki. Les voix des peuples. Soledad, pueblo. Las voces de los pueblos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Les agradecemos por acompañarnos en una emisión más de su podcast favorito, Voces de los Pueblos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de la organización colectiva para defender territorios y espacios públicos. Vamos a tener algunas invitadas, un invitado que nos van a estar compartiendo su opinión, su punto de vista desde su experiencia profesional y desde su vivencia en la organización. Y también nos están acompañando para esta transmisión nuestros compañeros Alejandro Cepeda y Fernando Cortés. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal a todos, a todas? Espero que se encuentren muy bien y es un placer acompañarlos en un nuevo episodio de Voces de los Pueblos. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde a la hora que nos estén observando o escuchando, mejor dicho. Muy agradecido con la oportunidad y sobre todo con toda la actitud de apoyar este gran proyecto que es Voces de los Pueblos y muy agradecido con la oportunidad. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos, estamos a punto de arrancar, pero antes de entrar en materia y como para ir calentando motores, entrar en este tema acerca de la organización y la defensa de territorios y espacios, Fernando, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Me parece que es un tema bastante relevante hoy en día. Creo que alrededor del mundo se ven bastantes movimientos sociales que defienden precisamente el territorio. En lo personal, yo creo que del territorio se desprenden otras cuestiones como la identidad y la producción, ¿no? Los medios de producción. Bien, excelente. ¿Y qué pasa, Alejandro? ¿Qué también nos puedes decir acerca de la defensa colectiva del territorio de los espacios? Claro, es una cuestión muy importante, inclusive en 1972 Salvador Allende cuando visitó México nos los dijo, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, entonces eso habla muy bien de cómo las juventudes el día de hoy tienen que salir a la defensa de estos pueblos, de esos territorios y sobre todo el apoyar y impulsar que todos estemos conscientes en que debemos de hacerlo y que debemos de ser activos en la participación de esta defensa, porque muchas veces lo vemos desde el rabillo del ojo y no terminamos de comprender la importancia de estos movimientos sociales y estas luchas. Excelente, bueno, pues ese será el tema que nos acompañará en esta emisión. Y antes de ceder la voz a la experiencia de nuestras compañeras del colectivo del Frente Social por el Ambiente y Territorio Nayarit, que nos van a hablar acerca de su experiencia colectiva en la lucha por Ciudad de las Artes, tenemos también vía remota a nuestro compañero Hazel Romero, que nos va a dar su opinión desde una perspectiva teórica a partir de este tema, la organización colectiva, la defensa del territorio. Hazel, te escuchamos, estamos contigo. Hola, ¿qué tal? Agradezco la oportunidad de estar aquí en este espacio nuevamente. Le mando un saludo a los compas que se encuentran grabando en directo este podcast y a quienes nos sintonizan a través de los medios digitales. En esta ocasión me encuentro muy entusiasmado por abordar el tema de la organización social como mecanismo de defensa del territorio porque me parece que es un tema sumamente relevante y de gran interés. Bueno, para esta ocasión me gustaría empezar trayendo a colación un concepto que creo que podría ayudar a entender cómo funciona la organización social y el concepto es el de subjetivización política. La subjetivización política es un concepto que se utiliza frecuentemente en la ecología política. Hay una autora de Puebla que es Mina Navarro que lo utiliza y me parece que hunde sus raíces en la historia en autores como el filósofo francés Michel Foucault y Jacques Rancière. Así que, bueno, ¿qué entendemos por subjetivización política? Y lo que nos dice esta autora Mina Navarro es que la subjetivización política es un momento de quiebre en los sujetos, en el cual su vida es amenazada porque hay un elemento que está afectando directamente a su territorio y a sus bienes naturales. En este sentido, pueden ser diferentes amenazas, ¿no? Como amenazas inmobiliarias, amenazas de grupos de crimen organizado o inclusive que el mismo Estado, ¿no? Como en el caso de la Ciudad de las Artes, está queriendo cambiar un proyecto cultural y recreativo por un proyecto empresarial deportivo. Todo este tipo de amenazas que hace que
las habitantes y los habitantes empiecen a sentirse afectados por el cambio de uso de suelo, es lo que detona esta primera etapa de lo que es la subjetivización política. Primero el sentimiento de amenaza, como ya lo he mencionado, y después viene la necesidad de organizarse. La necesidad de organizarse implica el salir de nuestras rutinas cotidianas, el salir de una vida individualizada a relacionarnos con los otros y tener mecanismos o formas de comunicación más colectivas, como lo son asambleas, reuniones periódicas o inclusive charlas entre vecinos. En estos espacios en común lo que se hace es plantear alternativas, plantear soluciones o inclusive plantear dudas sobre el problema que se está enfrentando. Aquí es donde la individualidad de las personas empieza a converger y se genera lo que podríamos considerar como un espacio común, ¿no?, de reflexión y de acción. Así la subjetivización política empieza a materializarse en esta forma en la que ya no solamente nos preocupamos por lo que está pasando, sino que nos organizamos y empezamos a accionar, a tomar medidas para afrontar y salir avante de la situación que se presenta. Esta es una subjetivización política. Sin embargo, hay que tener presente que la subjetivización política no es un proceso lineal, no es un proceso que se mantenga permanente, sino que acepta que los individuos tenemos una dinámica en la cual a veces podemos estar constantemente manteniendo estos espacios de organización colectivo, pero que puede haber momentos de reflujo en los cuales pareciera que la organización flaquea o deja de estar tan fuerte como antes, pero eso es parte de la organización social y de estos flujos de la subjetivización política. Entonces, en conclusión, podemos decir que la subjetivización política es este despertar de conciencia de un problema socioambiental que afecta directamente a nuestro territorio y a partir del cual vemos la necesidad de tomar acciones para evitar, frenar, suspender o combatir esto que vemos como algo que nos va a afectar de manera inmediata o de manera directa. Así que eso sería el concepto que me parece sumamente ilustrativo para atender distintos casos en los que los pueblos, los ciudadanos, las comunidades, los estudiantes empiezan a tomar acciones para frenar o para combatir todo tipo de amenazas que se presentan. Algunos ejemplos desde los más lejanos que podemos encontrar, por ejemplo, son el levantamiento del ejército zapatista, que tras la exclusión, marginación y explotación que sufrían las comunidades, deciden levantarse en armas y tomar por su propia cuenta su forma de gobernarse y de regir el territorio. Y esta misma situación se replica en algunas otras comunidades indígenas o pueblos originarios, como lo son Santa María de Ostula, acá en Michoacán, y también en Cherán, entre los años de 2008 y 2011, cuando cansados de la violencia a la que estaban sometidos por los grupos criminales, deciden nuevamente organizarse y crear sus propios autogobiernos, echando afuera todos los partidos políticos que no hacían caso a sus peticiones de seguridad. Y no solamente encontramos este tipo de subjetivización política en las comunidades originarias, sino que también dentro de las ciudades hay algunos ejemplos que nos pueden mostrar cómo la preocupación que sienten los sujetos, los ciudadanos, se puede transformar en esta subjetivización política que los hace accionar ante las amenazas. En Nayarit, por ejemplo, yo tengo presente dos situaciones, dos casos, que al igual como la situación que se presentó recientemente con el estadio, movió a la participación social para combatir grandes amenazas que estaban en esos momentos. Uno fue la fundación de la Colonia 2 de Agosto, en donde es la necesidad de conseguir espacios
de vida, espacios donde generar sus residencias, sus casas, lo que hace que se cree todo un movimiento para crear colonias que posibiliten el derecho de la vivienda digna. O sea, una demanda concreta que es la del acceso a una vivienda, logró conjuntar todo un movimiento que fructiferó y consiguió crear una colonia en beneficio de la clase trabajadora de la ciudad de Tepic. Y el otro gran ejemplo es el de la suspensión que se consiguió en 2018 del proyecto hidroeléctrico de Las Cruces. La unión de los pueblos náyeris, huirráricas, tepehuanes y mexicas hizo que este proyecto que amenazaba al río San Pedro se detuviera, lo cual también es un acontecimiento histórico sumamente relevante, y más ahorita que nuevamente el gobierno de la 4T en escala federal y en escala estatal lo pretenden poner en marcha. Así que esta subjetivización política es lo que permite que los pueblos, la clase trabajadora, todos los grupos oprimidos consigan alzar la voz y manifestarse en contra de aquellas cosas que no son en beneficio de nosotros, no son en beneficio de los de abajo, sino que son proyectos que, como lo hemos dicho, más bien tienen intereses en beneficio del capital o para acrecentar las ganancias de unos cuantos. Así que es muy importante que no restemos o no dudemos de la capacidad que tiene el pueblo organizado para incidir en la realidad social. Es muy grande. Los derechos sociales, las grandes ejemplos de comunidades autónomas que existen son a base o se han logrado con base a la lucha social, se han logrado con base a esta subjetivización política, y de no ser porque primero se preocuparon y luego accionaron, no se hubieran conseguido ninguno de estos casos que he mencionado. Así que sin duda es un tema de mucha relevancia, y me siento nuevamente emocionado y agradecido que en el caso del estadio se haya logrado encender esta subjetivización política en las y los ciudadanos de Tepic, y hayan puesto freno a su construcción para preservar la ciudad de las artes y este espacio natural, esta área verde que está ahí en la ciudad de Tepic. Así que no echemos en saco roto la gran capacidad organizativa que tiene el pueblo, y consideremos que, como dice la consigna, si nos organizamos, el pueblo unido jamás será vencido. Así que tengámoslo eso bien presente. Y bueno, yo por esta ocasión hasta aquí dejo mi participación. Les agradezco nuevamente y me mantengo aquí al contacto con ustedes. Gracias. Bien, Hassel, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu punto de vista teórico, académico acerca de este tema tan relevante. Decía, la lucha colectiva por la defensa de los territorios y el espacio público. Y bien, bueno, para continuar con el análisis de este tema, vamos a aterrizarlo a partir de la lucha que estamos teniendo en la Ciudad de las Artes, en Tepic, Nayarit. Nos acompañan el día de hoy, por parte del colectivo del Frente Social por el Ambiente y Territorio Nayarit, las compañeras Ivette Hernández y Melanie Sánchez, que son activistas de este colectivo, que nos van a dar su opinión a partir de qué significa esto de la organización social, de la participación colectiva para defender un espacio público como lo es la Ciudad de las Artes. Entonces, bien, vamos a irles dando la palabra para que nos compartan su opinión. Vamos a comenzar primero con la compañera Ivette Hernández. Vamos a preguntarle a ella, pues, cómo comenzó la lucha por la Ciudad de las Artes, qué las y los movilizó a participar de esta lucha, cuáles fueron las primeras acciones, cómo comenzó, pues, la organización de este colectivo. Adelante, Ivette. Siento que la lucha por Ciudad de las Artes nace de una forma instintiva que nos llevó a proteger el espacio, que nos llevó a proteger los seres vulnerables que son los árboles, al ver cómo estaban destruyendo la vida, destruyendo el espacio, destruyendo el trabajo y el esfuerzo de muchos ciudadanos que se han dado a la tarea de cuidar y mantener, por mucho que no sea visible. Ha sido una lucha de muchos años por mantener ese espacio, por dignificarlo, y si bien es cierto, no se veía
es porque el esfuerzo que requería es demasiado y realmente la sociedad tiene ciertas limitantes que si no van acompañadas de acciones del gobierno, no son notorias, no son evidentes. Los recursos con los que la sociedad podemos trabajar no son tan grandes como los recursos que mete el Estado a espacios públicos. Entonces, creo yo que fue instintivo en una necesidad por proteger estos árboles, estos espacios verdes y este refugio para ciertas tribus urbanas que realmente hacían este espacio suyo. Creo que nos movilizó ver la insensatez y la insensibilidad del gobierno por cómo utiliza los recursos públicos y por cómo invisibiliza las necesidades que tiene la sociedad y el no entender que este espacio realmente podía ser más digno para las tribus urbanas, podría ser más digno para las personas que practican el skate, podría ser más digno para los artistas, para la cultura, como un espacio verde, y en lugar de invertirle y en lugar de darle mantenimiento, es más fácil tirar, derribar y construir, y sabemos que es la construcción sobre todo para el desvío de recursos que tanta falta hacen en muchos otros espacios. Bueno, las primeras manifestaciones fueron individuales, no tanto como un colectivo. Cada uno nos movió diferentes causas. A mí en lo personal me movió el ver cómo derribaban a los árboles, pero también a los patinadores, pues el que fueran a quitarles su espacio, a los artistas, el que haya cada vez menos espacios de cultura y de arte, pero fue el llamado instintivo a ir y proteger con el cuerpo, a ir y poner el cuerpo para acuerpar este espacio, para poder salvaguardarlo. Entonces fue algo muy instintivo ir y plantarnos en el espacio. De allí, pues el vernos y el conectar con otros pensamientos y con otras aristas que todos al final de cuentas teníamos la misma intención, que es el dignificar este espacio, el ver el potencial que tiene y el cómo este espacio, pese a lo abandonado que está, había arropado a todas estas personas. Entonces nos invitó a unirnos y de allí fue que empezó a surgir primeramente la manifestación que se dio frente a Palacio de Gobierno, en donde a partir de ahí pues se hizo un llamado más público y se sumaron muchas otras personas que tienen el mismo deseo y la misma intención de recuperar este espacio. Bien, muchas gracias, Ivette. Vamos a continuar con las preguntas ahora con Melanie. Melanie, por favor, platícanos cómo ha evolucionado la lucha por la Ciudad de las Artes. ¿Ha habido cambios en la percepción del problema, en las estrategias? ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cuáles han sido las conquistas que se han hecho hasta el momento? Adelante, Melanie, por favor, compártenos. Hola chicos, bueno pues primero que nada muchas gracias por el espacio aquí en el podcast Voces del Pueblo. Me presento, soy Melanie Sánchez, activista ambiental, y pues es un gusto estarles aquí hablando de este tema de Ciudad de las Artes. Pues respondiendo a su pregunta, yo considero que con el tiempo la lucha pues se ha vuelto más compleja. Yo lo siento, lo percibo como un iceberg, como si tuviera una punta ahí debajo todo el cuerpo, que son un montón de situaciones que se ven atravesadas, pero al mismo tiempo yo considero que se ha vuelto una lucha más sólida. Y es que al principio el problema pues se veía como una disputa por un espacio cultural, pero también ahora sabemos que pues está relacionado con muchas otras cosas, como la forma en la que se decide el destino de la ciudad, nuestro derecho a la ciudad, con el derecho a la participación, el medio ambiente sano, incluso temas como el derecho a la vivienda, que comentábamos acerca de, y a la salud mental, que comentábamos que pues si bien había personas, habitantes de calle en ese espacio y personas usuarias de sustancias también, pues eso responde a una falla del Estado para garantizar ese acceso a la vivienda, ese derecho a la vivienda y también el derecho a la salud mental también, porque las adicciones son un problema de salud.
y de salud pública. Y entonces es el Estado el responsable de solventar y de garantizar esos derechos. Pues bueno, nuestras estrategias han considerado pues la denuncia pública, la organización territorial, defensa legal y también pues esta parte de la organización cultural. También nos hemos ido profesionalizando, la verdad. Presentamos un amparo, denunciamos la falta de consulta pública, realizamos talleres, intervenciones artísticas y entre otras cosas, ¿no? Porque consideramos que, pues que es necesario que tomemos estos pasos, que es parte de una estrategia que no solamente se puede quedar, que es muy bueno, ¿no? Pero no solamente se puede quedar en la protesta social, que es necesaria y útil, importante, pero también tiene que llevar pasos más allá en lo formal. Incluso meternos un poco hasta a jugar su juego, pero todo sea por pues la defensa de nuestro espacio. Yo creo que los mayores retos han sido sostenernos con el tiempo, no desgastarnos, cuidarnos a nosotros mismos, pero también entre nosotros, enfrentarnos con el silencio o con la desinformación desde las autoridades, pero también pues desde la opinión pública. Por otra parte, yo considero que también han habido como muchas conquistas, por ejemplo, que hemos logrado detener temporalmente la obra con las suspensiones definitivas de nuestros amparos, eh, que hay que hacer una anotación. Estas son suspensiones definitivas si en lo que se determina el fondo del asunto, que ya culminaría el proceso con una sentencia final. También hemos logrado que más personas conozcan, que se apropien del espacio, que se solidaricen con nuestra lucha y que empecemos a hablar de un urbanismo con una participación social en Tepic, de una participación social en nuestros derechos, en cómo habitamos también la ciudad, en el aire incluso que respiramos, ¿no? Bien, pues ya hemos escuchado un poco acerca de cómo ha iniciado la lucha, cómo se ha desarrollado. Hay muchos elementos pues que podríamos rescatar a partir de las emociones y las necesidades que han estado detrás de la lucha. Y nuestras compañeras Ivette y Melanie ya nos han dado una primera introducción para entender cómo ha sido la organización. Pero ahora vayamos un poco más hacia adelante. ¿Qué sigue para el movimiento? Vamos a comenzar preguntándole a nuestra compañera Ivette del Frente Social por el Movimiento por el Ambiente y Territorio Nayarit. ¿Qué horizontes hay para la lucha? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué impacto ha tenido ya esta lucha en la ciudadanía y que puede generar un parteaguas? Adelante, Ivette. Para esta lucha nos queda un horizonte muy amplio. Esta lucha realmente da para más, va para más. Estamos en el inicio apenas de esta lucha. Esto va empezando porque esto no puede terminar en esto, no puede parar en los amparos que hemos conseguido, no puede parar en frenar la obra. Esto tiene que seguir hasta que veamos culminado un espacio verde, una ciudad de las artes, un skate park y un espacio público digno de todas las tribus urbanas, de toda la comunidad, de toda la sociedad y un espacio que sea aprovechado para todo Nayarit con dignidad, con cultura, con arte, con áreas verdes y pensando en la ecología, pensando en la movilidad, pensando en todos y en cada uno de los habitantes de Nayarit. Nuestra expectativa como colectivo, pues es realmente mirar hacia donde el espacio sea aprovechado en su máximo potencial y en donde quepamos todos los nayaritas, independientemente de si nos gusta el arte, si nos gusta el deporte, si nos gusta la ecología, si nos gusta un área específica de nuestra vida. Esto tiene que ser para todos un espacio pensado en todos, incluyendo a los vecinos, incluyendo a la movilidad, incluyendo a las mascotas que también aprovechan este espacio y a los animales que habitaban en él. Tiene que ser un espacio integral en donde quepamos todos. Yo creo que la forma en que más ha impactado esta lucha en la sociedad es en el visibilizar
cómo es la falta de aprovechamiento y cómo es la falta de visión hacia pasar de lo público a lo privado con recursos del Estado. ¿Cómo es posible que esos recursos que tanta falta hacen en otros sectores se vayan a implementar para hacer un estadio privado en el que, además de que lo vamos a pagar nosotros, nos va a costar y va a segregar más a la población? Ha quedado evidenciado cómo pasan por encima de la ley para hacer este tipo de acciones nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, y aparte todos guardan silencio. Entonces creo yo que la forma en la que más nos ha impactado es al exhibir y al dejar esto al descubierto, la falta de claridad, la falta de transparencia, pero sobre todo la falta de legalidad. Y realmente, pues, después de esto, creo yo que lo que va a cambiar es que vamos a estar más atentos a todos y cada uno de los movimientos que va haciendo nuestro Estado y nuestros recursos. Gracias, Ivette, ha sido un gusto escucharte. Vamos ahora a ceder la palabra a Melanie, que ella nos platique un poco acerca de por qué es importante la lucha por la Ciudad de las Artes, qué deja de relevancia para la ciudadanía de nuestro estado, de nuestra ciudad, y cómo puede participar la ciudadanía. A lo mejor mucha gente nos ha estado escuchando y quisiera poder involucrarse. ¿Cómo pudieran participar de esta lucha? Adelante, Melanie. Bueno, pues si me preguntan por qué es importante la lucha por la Ciudad de las Artes, yo creo que pues porque no se trata solo de un terreno, de un predio, de un edificio, sino que la Ciudad de las Artes es un símbolo de resistencia, de cultura viva, de defensa del patrimonio y de defensa del medio ambiente. Yo creo que es importante porque nos recuerda que los espacios públicos nos pertenecen a todos y a todas y que no pertenecen a unas cuantas personas y que no obedecen a caprichos de particulares con intereses sobre estos espacios. Yo creo que es relevante para toda la ciudadanía, para toda la sociedad, porque lo que pasa en este caso se ha repetido y puede repetirse en cualquier otro lugar de nuestro estado. Em, lo hemos visto una y otra vez y yo creo que es momento de que justamente la sociedad nos organicemos, nos articulemos para no permitir estas cuestiones, estos despojos, estos abusos, estos robos, em, y no quedarnos también después con el y si hubiera hecho y si hubiera pasado, ¿por qué nadie lo detuvo? ¿Por qué nadie dijo nada? Es esta acción directa de decir, yo no necesito nada más para pronunciarme en contra de algo que yo considero que es injusto y que vale la pena luchar. Yo creo que participar pues es clave. Les invitamos de verdad a sumarse a nuestras actividades, a compartir información, a estar en contacto, a realizar algún apoyo, algún donativo, incluso una publicación pronunciándose en apoyo, a informarse, a que estemos plenamente documentados y documentadas de lo que está sucediendo en realidad, con evidencias en mano y con, yo creo que todos y todas tenemos este regusto amargo de que esto no está bien, ¿no? De que no, esto no está bien, la forma en la que hicieron las cosas, en las que nos quitaron nuestros árboles, les quitaron la vida a esos árboles, que es más, ni siquiera son nuestros, ¿no? Son de sí mismos y ellos son seres vivos y los asesinaron vilmente. Entonces, eh, eso, que sí, que esta indignación podemos traducirla a más unidad. Y yo creo que de esa forma pueden sumarse, transformando esta indignación, transformando este sentir feo de ver tal cosa, involucrándose, informándose, asistiendo a nuestras actividades, invitando a personas a que asistan, llevando a su familia. Próximamente tendremos talleres, por ejemplo, invitarles a que asistan, a que nos acompañen y pues simplemente no quedarse en silencio, porque cada voz cuenta. Esta lucha es colectiva y esto es
de todos y de todas, y esta lucha también es suya, de la ciudadanía. Bien, gracias Melanie. Con tu participación cerramos entonces esta parte de las entrevistas, tanto a ti, Melanie, como a Ivette, que son, repito, son parte de este colectivo del Frente Social por el Ambiente y Territorio Nayarit, que ha estado participando de la lucha en Ciudad de las Artes. Antes de despedirnos, pues, para ir cerrando esto, les voy a ceder la palabra de nuevo a nuestros compañeros Fernando y Alejandro, para que nos puedan hacer un breve comentario con el cual sinteticen y nos den su opinión acerca de este tema de la lucha por el territorio y quizá también un poco acerca de Ciudad de las Artes. Adelante, Fernando. Bueno, como he comentado antes, tiene una relevancia muy importante hoy en día la defensa por el territorio. No solo se trata de una cuestión de identidad, hay personas que tienen raíces relacionadas con el territorio donde habitan y también tienen los medios de producción allí, ¿no? Los animales que cazan, la manera en la que viven. Pero además de esto hay otra cuestión fundamental, ¿no? que cada día está más presente, y es la cuestión que tiene que ver con el medio ambiente. Además de lo que es, por supuesto, el derecho a la cultura, que es una de las exigencias que demuestran en estas manifestaciones, también una cuestión fundamental que es el derecho a un medio ambiente sano y áreas de esparcimiento en las cuales no esté mediado por el capital privado, sino que se trate de espacios en los cuales las personas puedan convivir y desarrollar sus personalidades de manera libre. Entonces, dado las circunstancias, yo creo que es muy importante que la ciudadanía se interese en estos temas, participe. Es una gran oportunidad para ver alternativas políticas viniendo desde la clase obrera, desde la clase media en el Estado. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Alejandro, ¿un comentario final? Pues aunando lo que comenta nuestro compañero Fernando, súper importante recordar que no solamente las personas que ya habitan ahí, ¿no?, sino también las personas que llegan ahí por alguna razón se sienten arraigadas a esta tierra. Por ejemplo, está el caso que me gusta mucho recordar de Gaspar Yanga, un príncipe de Gabón, a lo que actualmente es Gabón, que en 1572 llega a la Nueva España como esclavo, y él logra librarse de la esclavitud, se va hacia una zona de Veracruz y funda un pequeño territorio junto con los demás afrodescendientes que fueron, o esclavos que fueron escapados de ahí, y fundan una comunidad, los españoles lo conocían como los cimarrones. ¿Por qué? Porque asaltaban, se podría decir, a los carruajes españoles para obtener recursos y repartirlos. Fue una gran lucha social que inclusive la Nueva España prefirió darles ese territorio, que en su momento se llamó San Lorenzo de los Negros, y en la actualidad se llama Yanga en Veracruz, en honor a este gran revolucionario. ¿Por qué? Porque hizo que todos nos motiváramos a la lucha social, el defender el territorio. Entonces, ya en la actualidad, con esta situación de la Ciudad de las Artes, que es algo que ya se apropió por parte de nuestros artistas, de nuestros autores intelectuales y demás cuestiones que son importantísimos para la sociedad, pues deben de rescatarse sus territorios y no darse por sentado hacia personas que tienen un mayor poderío político, económico, que, como lo queramos ver, que simplemente nos tiene en ascuas para saber qué es lo que va a suceder con esta situación. Bien, excelente, pues ahí está lo dicho. Con esto cerramos esta nueva edición de Voces de los Pueblos. Les invitamos a que sigan al pendiente, pues, de los siguientes programas que vamos a estar emitiendo. Sigan también la página del Frente Social por el Ambiente y Territorio Nayarit para que sepan las actividades que se van a estar realizando en torno a la Ciudad de las Artes. Y bueno, pues adelante, a sumarnos a la lucha como ciudadanía, participar de esta defensa del territorio, del espacio público, que es Ciudad de las Artes. Un abrazo fuerte y estamos con ustedes. Los dejamos con esta bonita canción que también habla acerca de la lucha por el territorio. Muchas gracias. Esto fue un sueño que yo tuve. Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas, porque hay mucho que sanar.
adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Si oye el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse por Lando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Cuidado, Luis, cuidado. Aquí nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó. No quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no, suelten